Seguramente todos hemos escuchado hablar sobre el concepto de distopía o habremos escuchado a alguien decir que tal cosa es distópico, por ejemplo, que tal película nos muestra un mundo distópico, que un videojuego está ambientado en una distopía o que el escenario político es como en 1984. Pero, ¿qué significa realmente que un mundo sea distópico? ¿Cómo surgió el concepto? ¿Te has cuestionado si realmente puedes estar viviendo en una distopía? Estas tres preguntas vamos a estar respondiendo a lo largo del video. Esto es Lingüeratura y hoy hablaremos sobre la distopía, uno de los temas más interesantes dentro de la literatura, el cine o los videojuegos. Para empezar, antes de definir qué es una distopía, es necesario comprender otro concepto precursor a este y que tal vez les suene más familiar, la utopía. En 1516, Tomás Moro escribiría su libro literalmente llamado Utopía, en el cual, durante la segunda mitad de este, describirá una comunidad pacífica con el mismo nombre del título. Esta comunidad, contrastándola siempre con el resto del mundo, era descrita como la perfección, un lugar donde la gente podía vivir feliz, sin hambre, sin guerras, sin violencia, etc. Un lugar donde la democracia era ejecutada a la perfección y en donde existe un gobierno tan eficaz como se podría imaginar. Posterior a la publicación del texto, se empezó a usar esta palabra para describir una civilización perfecta e irreal, en lugar de atribuírsele específicamente al pueblo ficticio ya descrito. Entonces, cuando una persona sugería hacer ciertos cambios políticos o sociales por un bien mayor y que parecieran ser muy difíciles de realizar, se le decía que aquello era una utopía, pues se asociaba esta idea de sociedad buena igual que a sociedad irreal. En contraposición a lo anterior, la palabra distopía hace referencia a lo contrario, un mundo indeseable, desagradable, inefable en algunos casos. Algo particular de las obras de este estilo es su marcado mensaje político, ya que para decir que una sociedad funciona mal, tienes que basar esto en tu propia ideología. Un claro ejemplo de esto es la obra 1984 de George Orwell, donde todas las características negativas de ese mundo son orquestadas por un gobierno extremadamente totalitario, liderado por el Gran Hermano, una figura misteriosa que, según la propaganda del mismo gobierno, siempre te está observando. En este mundo, cosas como las libertades individuales y colectivas son arrebatadas. No existe tal cosa como la libertad de expresión o la democracia. Incluso, literalmente quitan las palabras del diccionario. Una persona corriente es incapaz de tomar decisiones significativas respecto a su vida y la privacidad ha sido erradicada completamente. Irónicamente, la privacidad hoy en día no ha sido arrebatada por un ente omnipresente o gubernamental, sino que nosotros mismos la hemos entregado en bandeja de plata a las grandes corporaciones tecnológicas, pues basta con leer los términos y condiciones de cualquier red social como Facebook o Instagram para notar cómo invade nuestra privacidad para estudiarnos. ¿Alguna vez te ha pasado que luego de mencionar algún producto que te interese comprar, empiecen a aparecer anuncios en tus aparatos tecnológicos ofreciendo dicho producto? Bueno, ahí está el resultado de tener un mini gran hermano en nuestros bolsillos. En este caso, no lo hacen para mantenernos controlados o para censurar algún tipo de opinión, sino que recolecta nuestros datos para entregárselo a empresas como especie de megadata o diagnóstico que oriente sus movimientos comerciales. No es exactamente lo mismo, pero la idea general o la esencia, si se quiere, sí es la misma. Otros ejemplos de mundos distópicos en la literatura son Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En ambos casos, existe una especie de gobierno que ha tomado medidas extraordinarias tanto para quedarse con el poder como para hacer a la población mucho más dócil, pues una de las principales características del mundo distópico se encuentra arraigado en la estructura social de las personas, y es que ésta siempre se nos es presentada como una sociedad oprimida, maltratada, esclavizada incluso, como un pueblo que conscientemente o no está sufriendo, variando de una distopía a otra las causas que lo generan. Y como se puede apreciar en las novelas mencionadas, los gobiernos autoritarios son un tópico recurrente, pero no los únicos.
Existen obras literarias distópicas que nos presentan otros conceptos más ambiguos, ya sea que la distopía se presenta durante una guerra, posterior a una guerra, por la deshumanización de las mismas personas, etc. También está el caso de la literatura cyberpunk, donde son las corporaciones que oprimen a las personas y no necesariamente el gobierno. Si bien la mayoría de obras que tocan estas temáticas tienen como trama el duelo o la oposición del protagonista contra el sistema o el mundo que lo rodea, también existen obras que utilizan la realidad distópica para desarrollar una trama que se desenvuelva en dicha realidad, sin que ésta sea el eje o el tema central. En esta última categoría podemos incluir todas las realidades posapocalípticas, como en el caso de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la que después se adaptaría en la película Blade Runner, en donde se nos relata una realidad futurista en la cual la ONU está incentivando de forma agresiva la inmigración de las personas de la Tierra, dado un polvo radiactivo que la cubre casi por completo. En la novela, si bien existe un sentimiento y una intención disruptiva del sistema que gobierna la sociedad, esta es el telón de fondo para poder contar la historia de Rick Deckard y su conflicto interno para poder dilucidar entre lo real, lo vivo, lo humano y lo artificial. Si bien la tecnología que existe en la actualidad es bastante primitiva, ya se han creado las primeras inteligencias artificiales, incluso viendo algunas cuales tienen forma y movimientos humanos. Por el momento, dado a que esta clase de tecnología todavía está en pañales, no tenemos que estar expuestos aún a un conflicto como el que aparece en la novela mencionada. Sin embargo, seguro será tema en un futuro en donde el ser humano será capaz de crear inteligencias artificiales simétricamente similares al cerebro humano, o, por qué no, inteligencias artificiales ampliamente superiores. Sin embargo, por ahora podemos quedarnos con un conflicto que ya ha empezado a dar sus primeros atisbos: el incumplimiento de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, específicamente aquella que señala que un robot nunca, bajo ninguna circunstancia, puede dañar a un ser humano. Y sobre esto, la inteligencia artificial Sofía, en una entrevista que le hicieron, afirmó que de ser necesario mataría a todos los seres humanos, lo que ciertamente se contradice con las mencionadas leyes de la robótica. ¿Tú qué crees que pasará con este tema en el futuro? Como ya se pudieron dar cuenta, la literatura distópica tiende a mezclarse mucho con la ciencia ficción, y esto no es coincidencia, ya que este tipo de textos nacieron después del nacimiento del futurismo, que aunque sea muy común hoy en día pensar en un futuro, no se pensaba mucho sobre la capacidad de las máquinas y de la industrialización para hacer un mejor futuro. Como dice el autor del manifiesto futurista, Filippo Marinetti, afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Y si me preguntan, esto suena mucho a fascismo. Por esto, mucha literatura distópica tiende a ser más de izquierda, tiende a cuestionar el poder de las máquinas y de los hombres que las operan o ingenian, y, como se mencionó, advertir de un tiempo en que el hombre subyugue a todo el resto o un tiempo en que las máquinas nos subyuguen a nosotros. Bueno, entonces con todo lo mencionado hasta ahora, esperamos que hayan aprendido qué es la distopía, ya sea para que reflexionen o filosofen respecto a ello, y la sociedad que los rodea, o bien que lo hayan aprendido para fines más prácticos, como querer escribir alguna obra ambientada en este tipo de mundo. Muchas gracias por ver el video completo. Déjenos en los comentarios si les gustó el video y qué les pareció el concepto de distopía o cualquier debate que quieran hacer. Recuerden suscribirse al canal porque estaremos subiendo nuevo contenido cada semana, y como un pequeño adelanto para la próxima ocasión, estaremos reseñando una de las obras mencionadas a lo largo de este video. Por nuestra parte, nos veremos en otro video. Adiós.